Amén, amén. Ok, vamos a la palabra. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y vamos a disfrutar de este capítulo. Hace un par de domingos atrás tuve la oportunidad de estar aquí como acompañando al predicador y estuve preguntando ¿cuál fue la última vez que subrayaste algo en tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tales cosas en privado con Dios? Muchas veces le pregunto a los muchachos ¿cuál es la alabanza que cantas en privado a Dios? Y eso lo hacen los seguidores apasionados. Y hoy vamos a estar leyendo sobre esto. Aunque ustedes no lo crean, es un capítulo muy complicado. Y voy a pedirle, y lo he pedido todos estos días y le voy a seguir pidiendo a Dios que me ayude para poder expresar algo. Y si usted siente en algún momento algo que Dios le está hablando, quiero decirle algo, no he tomado en mi mente a una persona tal. La persona que Dios está redarguyendo es a mí primeramente. Y si usted siente algo que Dios le está llamando a corregir, vea que es Dios, no es Yalmar que le contaron, que le dijeron, no estoy para eso. Es más, esta semana estaba tan metido en esto que necesitaba como irme a un monte un momento para poder concentrarme y entender todo lo que Dios quería expresar por medio de ese pasaje a mi vida. Entonces vamos a orar antes de leerlo. Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te presento a mis hermanos y a mí. Primeramente, te los presento a ellos para que seas tú hablando, Señor, por medio de tu palabra. Yo sea un mero instrumento. Y te presento también mi vida nuevamente para pedirte que ninguna palabra, ninguna interpretación que yo haga impresione a nadie aquí, sino el que traiga la convicción, el que impresione, el que manifieste, el que haga algo que extraordinario en esta mañana, seas tú. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos antes de entrar, vamos a entender de quién estamos hablando. Vamos a estar hablando de Corintios, una iglesia muy famosa y aquí han pasado muchos maestros y han explicado algo. Yo no soy como el maestro Montenegro que hace esas explicaciones así que parece wow. Bueno, voy a tratar ahí. Y si me está viendo, él me va a calificar, me dice 3,5, le voy a preguntar para decir. No lo hago como él, ni lo voy a hacer como él es especial. Cada quien tiene su estilo y lo admiro mucho. Entonces, la carta a los Corintios es escrita entre los años 50 y 55. Ustedes dicen que yo no quiero saber eso. Eso es importante para que pueda entender lo que vamos a hablar ahora. Y Pablo la escribió en su segundo viaje. Algo interesante que pasa con esta carta es que la iglesia de Corintios está en un lugar privilegiado, y si me pueden ayudar, por favor, con la presentación, está en un lugar privilegiado donde tiene un golfo en un lugar y tiene un golfo en otro lugar, como lo podemos ver en ese momento. Tiene dos golfos, uno aquí, en este lado de acá, y otro en el otro lado. Entonces, para llegar a Corintios, muchos barcos tenían que dar una vuelta para llegar y entrar por ese golfo que está por allá. Pero lo que sucedió para ese tiempo, la gente tan brillante en la antigüedad, era que llegaban a uno de esos golfos y aunque usted no lo crea, los barcos pequeños los pasaban por tierras, por medio de cosas increíbles. Y si usted algún día va a Corintios, va a darse cuenta, le van a contar esa historia, es increíble. Y por eso pasaban mucho comercio por ahí y marineros y un sinnúmero de cosas. Y hacían también transporte de mercancía por medio de eso. Entonces, lo que pasa en el canal de Panamá y aquí en Panamá no es nuevo. Es algo que viene de mucho tiempo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Corintios era una ciudad con muchos beneficios y con mucha opulencia, con mucho conocimiento. Ahí llegaban artistas, filósofos, gente de todo. Cualquier parecido con Panamá es pura coincidencia. Y era algo increíble Corintios. Increíble también que en Corintios habían 12 templos, dicen algunos entendidos. Algunos dicen que quizás algunos estaban activos, otros no, otros se ponen de acuerdo.
pero sí estaban activos algunos que salen en la palabra y reflejan que traían perdición y obviamente un asunto de moralidad muy bajo para las personas en ese tiempo. Además de eso, Corintio se convirtió en famoso, como que cuando alguien hacía una locura en un lugar del mundo conocido, decían, te pareces a lo de Corintio, pero tenía una forma corintianizando. Más o menos, alguien está haciendo una torrancia, se viste loco, hace una locura, está moralmente mal, le dicen, estás corintianizando, como decir una idea así. Comenzaban a conectarte con esa ciudad tan popular, pero tan perdida en su propia moralidad, que habían gente no cristiana, gente con su propio concepto de moralidad y sabían que ese lugar era de mucha opulencia, mucho conexiones y comercio, pero también de mucha perdición. Y esta es más o menos la línea que le puedo decir. La cultura griega era la que dominaba. Ahí habían griegos, romanos, sirios, egipcios y judíos. Para ellos lo más importante, una de las cosas más importantes era la filosofía y la sabiduría humana, conocimiento, qué podemos saber, qué podemos entender, qué podemos aprender. Y había un sinnúmero de cosas. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención, que este pueblo con tanto comercio y tanto le ganó a otras ciudades y se convirtió en una ciudad más importante de una provincia del Imperio Romano. Miren todo esto, Panamá es importante. Pero por el comercio y por todo eso, wow, entonces es interesante, ¿no? Pero igualmente, Corintios, había sinagoga allí. Los judíos habían llegado ahí antes que se hiciera la iglesia. Habían sinagogas allí. Pero la cultura de Corintio era tan fuerte que las creencias a veces se mezclaban unas con las otras, dicen algunos comentaristas. Se mezclaban, había una mezcla de muchas cosas. Y cuando se establece la iglesia de Corintios, somos muy buenos para hablar de Corintios y hablar todo lo malo, ¿no? Y que era una iglesia con muchos dones y talentos. Sin embargo, tenemos que resaltar algo. Ser cristiano en Corintios, tenías que ser de verdad. Tenías que ser de verdad. Pero si Dios los llamó ahí a ese lugar, a esos hombres, a esas mujeres y los levantó, era porque con Dios tenían la capacidad de permanecer. De permanecer. Y yo quiero que en esta mañana podamos ver a estos seguidores apasionados y cómo Pablo trata de exhortar y animar a una iglesia que tiene todo para cambiar y transformar. A Corintios. ¿Qué pasa si nosotros tenemos todos para transformar Panamá? Vamos a 1 Corintios, versión NTV, y dice así: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Quiero detenerme aquí en esta porción del capítulo. La primera pregunta que me hago, ¿qué los controla? ¿Qué los controla a los de Corintios? ¿Lo pudo ver en ese primer pedazo del capítulo? ¿Qué los controla? Alguien diga, ¿qué los controla? ¿El pecado? ¿Qué los controla? ¿Cómo? ¿Qué? El mundo los controla. ¿Qué los controla? Usted lo acaba de leer conmigo. ¿Ah? La naturaleza pecaminosa.
¿Sabe lo que es la naturaleza pecaminosa? Lo que lo controla, la carne es lo que lo controla. Ok, veamos lo siguiente. Al estar entre los de Corintios, Pablo detecta que están bajo el control de algo. Esto no les permite conversar con ellos de temas que sean importantes. Si habla sobre algún tema, lo debe hacer de manera básica, ya que sus vidas no podrán manejar la información con una perspectiva espiritual. Los principios y valores del mundo estaban gobernando sus corazones. La iglesia de Corintios podía reunirse, pero su prioridad era otra en su vida. Se podían reunir, pero su prioridad era otra en su vida. Entendemos que si estamos en una iglesia aprendiendo sobre el gobierno de Dios, quién es Él y quién soy en Él, debiera ir muriendo los principios y valores que gobernaban mi vida. Pero no necesariamente es así, demuestra la iglesia de Corintios. Que yo sigo también puede revelar qué está en mí, qué me preocupa, en qué estoy invirtiendo mi tiempo. El problema no empezaba en Pablo, sino lo que había en los corazones de los de Corintios. Te hago nuevamente esta pregunta: ¿qué estás siguiendo últimamente? Y si tú me dices estoy siguiendo a Cristo, vale, pero ¿a qué le estás dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que más estás viendo en el celular? ¿Qué es lo que más, cuál es la serie que más le estás dedicando tiempo a ver? ¿Cuáles son el deporte que te encanta y cuánto tiempo le dedicas a verlo? Y podemos seguir por allí. De que no, hermano, yo veo páginas de comida. Ok, está bien. Hay que comer, vale. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? Hermano, yo sigo a predicadores. Está bien, es bueno leer libros y escuchar predicadores. ¿Pero cuánto tiempo le dedicas a eso? Mucho. Y ahora te voy a demostrar que no necesariamente eso significa estar cerca de Dios. Hello. Yo conozco a mucha gente que ve varios cultos en YouTube y no están cerca de Dios. ¿Qué sucede con esto? Estaban utilizando a Pablo y a Apolo para competir, para no escucharse, para no llegar a un acuerdo. A pesar de que en Pablo o Apolo hubiera un error, no es una excusa. Esto denota un rasgo de inmadurez en sus vidas. Podemos tener a Cristo en nuestras vidas y aún ser controlados por la naturaleza pecaminosa. ¿Podemos tener a Cristo y ser controlados todavía por la naturaleza pecaminosa? Esto es una discusión teológica. Algunos dirán, no está muy convertido, sí, no sé qué, y se forma. Pero Pablo en ningún momento está diciendo ustedes no son seguidores de Jesús. Pero esto crea un dilema. Y si ese dilema se ha formado en tu mente y en tu corazón, qué bueno. Porque necesitamos ser verdaderos seguidores. Vamos a ver el versículo 5, porque esto se pone bueno. Mira lo que dice el versículo 5 en adelante. Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esta segunda parte le he dicho, siervo, ¿quién hace crecer la semilla? ¿Quién hace crecer la semilla? Cuando Pablo comienza en esta parte, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, siervo, ¿tú sabes lo que está diciendo?
soy dueño de un amo. Inmediatamente Pablo bajó a Apolo y se bajó a él mismo de cualquier pedestal. Cualquier enseñanza que los haya impactado dada por Pablo y Apolo, comienza este párrafo diciendo que ellos son lo menos importante. Lo menos importante son y trabajan para el mismo amo, es decir, no son los dueños del negocio. No son los dueños del negocio. Pero hay veces, algunos de nosotros nos sentimos dueños del negocio. No son dueños del negocio. Recuerden que la cultura de Corintios era de escuchar grandes filósofos y hombres sabios. Era normal para ellos esto de seguir a grandes maestros y corrientes de pensamientos. Pablo les enseña que el reino de los cielos no es así. Aquí somos siervos. Aquí no importa la posición, experiencia, talento, título, proyectos. Todos somos instrumentos en sus manos. Y para no dejar hasta allí, Pablo dice algo más fuerte. Pablo dice algo más fuerte todavía. Creer en el mensaje es importante y recordar quién hace crecer, eso también es importante. La clave es creer y crecer. Eso es la clave. Creer en la buena noticia hace que la semilla sea depositada en las personas. Y tener conexión con Dios hace que crezca. Si algo crece en la vida de las personas es gracias a Dios. El trabajo exterior hecho por Pablo y Apolo es crucial también, según la providencia ordinaria en Dios, para conducir a los hombres a los pies de la cruz. Somos parte de la historia, somos instrumentos de salvación, pero no salvamos. El que salva es el Señor. El que trae la convicción es el Espíritu Santo. Y quiero hablar de un ejemplo. Introducción. No está mal las interpretaciones que se han hecho hasta ahora, pero quiero que lo veamos en 3D desde otra posición. Voy a hablar rápidamente sobre un ejemplo que siempre hemos predicado en diferentes lugares del mundo sobre Pablo, Bernabé y Juan Marcos. No soy el pastor Juan Marcos, sino el Juan Marcos de acá de la Biblia. Eso aparece en Hechos 15, 36 al 41. Y si usted no se sabe la historia, se lo recomiendo que se la lea. Y si usted se la sabe, escuche bien lo que quiero decir. ¿Por qué quiero hablar de esto? Para hablar de sembrar y regar. En este punto de vista diferente, muchos entendidos han resaltado el error de Pablo en la situación con Juan Marcos. Pero ¿qué tal si vemos la escena algo distinta? Pablo ve algo que hay que corregir y prefiere que Juan Marcos espere mientras Bernabé cree que puede hacer el viaje. El problema en esa situación fue que Juan Marcos se separó de Pablo y Bernabé, para los que no saben la historia, y bueno, nuevamente iban a emprender un viaje y Pablo dijo, usted no va, usted no está listo. Y Bernabé dice, él está listo o no lo está, pero en el camino él se va a arreglar con esto, el viaje le va a ayudar. Los viajes misioneros de Pablo eran osados, no eran viajes turísticos. Habían peligros desde el comienzo hasta el final. En ese viaje que después emprendió Pablo sin Juan Marcos y sin Bernabé, hubieron interesantes cosas que pasaron. Haber visto a Juan Marcos abandonar podía tener desconfianza en Pablo. Bernabé cree que puede hacer el viaje y en esta ocasión lo hará. En 2 Corintios, exhortando, porque hablamos siempre de Bernabé como consolador. Y en 2 Corintios llama la atención que Pablo habla que el consolador en los primeros capítulos es Dios. Pero después, en capítulos posteriores, comienza a decir por alguien que se estaba portando mal en Corintios, que había que consolarlo y que había que restaurarlo y todas estas cosas. Que también es importante la labor humana en la consolación. Pero el que consuela en el interior del individuo es... Ok, entonces... Nosotros resaltamos mucho la labor humana que tiene que ver Bernabé y eso está bien. Y resaltamos la labor de consolación de Bernabé, pero sabemos que por encima de esta gran labor de Bernabé, Dios quería hacer algo directamente en el interior de Juan Marcos. Cuando Bernabé deja a Pablo, no deja a alguien neófito, sino a alguien que ha crecido, porque Bernabé también acompañó a Pablo.
Y cuando él deja a Pablo por ayudar la falta de crecimiento que había en Juan Marcos, él está dejando a alguien que ha crecido. ¿Pero quién le dio el crecimiento? Bernabé. Bernabé acompañó, pero el que dio el crecimiento en el corazón de Pablo, y es más, con creces, fue Dios. Cuando Bernabé deja a Pablo, no deja a alguien neófito, sino a alguien que ha crecido en el Señor y que puede llevar adelante la misión con su compañía o sin su compañía. Sabe de que Juan Marcos no tiene ese crecimiento. ¿Ustedes saben en qué estaban de acuerdo Pablo y Bernabé? De que Juan Marcos le faltaba crecimiento. En eso sí estaban de acuerdo. Algunos entendidos dicen que el desacuerdo que aparece en la Biblia es como si se hubieran puesto de acuerdo. Es como si se hubieran puesto de acuerdo en el sentido de que Pablo habla con Bernabé y dice que mira, Juan Marcos le falta crecimiento en esto, y el otro, mira, vamos a hacer algo. Él no va a ir a este viaje y tú te lo llevas por este lado. Pero así no aparece en la Biblia. Aparece que no se pusieron de acuerdo y que Pablo se fue por acá y Bernabé agarró a Juan Marcos y lo agarró por allá. ¿Ok? Pero sin embargo, llama la atención que Pablo lo llama al final. Aquí aparece algo en este punto de vista diferente. Cuando Pablo llama a Juan Marcos, no llama al que Bernabé lo hizo crecer. Llama al que Dios hizo crecer en medio del acompañamiento de los humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones quitamos de la fórmula la responsabilidad individual de cada persona de meterse con Dios y buscarlo y que Dios haga crecer a esa persona. Y pensamos que el crecimiento lo da el que acompaña. El crecimiento no lo da el que acompaña. Le está diciendo Pablo a la gente en Corintios aquí. Y él lo ha vivido. Tú ayudas en el proceso del crecimiento que Dios va a hacer en la vida de esa persona. Tú eres parte de ese ecosistema que Dios ha plantado alrededor de esa persona para que crezca. Pero tú no eres el que da el crecimiento en la vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se conviertan? Y muchos no se convierten porque tú no eres el que lo convences. Y tú no eres el que los hace crecer espiritualmente, pero tú sí eres de testimonio para que ellos se acerquen y decidan seguir a Jesús. Yo sé que algunos no están muy convencidos. No estoy presentando una teología rara. Más Biblia, más claro no puede estar. Pero yo sé que hemos predicado mucho de esa parte, poniendo toda la responsabilidad para que fuéramos como Bernabé, pero hay una responsabilidad que no podemos sacar de la fórmula. Cada uno de los que están sentados aquí tienen la responsabilidad de crecer en el Señor si tú has decidido seguir a Cristo y de buscarlo de manera personal. Y eso no es responsabilidad de nadie. Esa es tu responsabilidad. Si vas a aplaudirle, apláudale a Él. Esa es tu responsabilidad. Juan Marcos creció porque decidió seguir a Cristo. Porque hubo un Pablo que se impuso y dijo, esto no está bien. Y muchos en la iglesia no queremos ser Pablo y decir, esto hay que corregirlo. Esto hay que corregirlo. Y Bernabé, y sí es bueno que hayan Bernabés que consuelen y que ayuden y que esto y lo otro. Pero si Juan Marcos no pone de su parte y no busca del Señor, ¿ustedes creen que cuando Pablo lo llama, él va a ir? No, porque estoy resentido, la iglesia me hirió, que tal cosa. La iglesia no me hirió porque a pesar que me haya herido, yo soy seguidor del que le hicieron lo peor y aún así me ama. Entonces si yo busco a Dios en privado, Dios me va a enseñar en privado a perdonar y a seguir adelante. Y entonces cuando Pablo me llame, que fue supuestamente el que me hirió, yo le voy a decir, voy para allá. Porque yo te tengo que perdonar. Si siento alguna resentimiento, eso no sale en la Biblia, pero estoy diciendo algo que podría haber pasado. Porque algunos de ustedes dicen que sí, porque Pablo se equivocó. Yo sé que ese punto de vista es el que más se ha mantenido. Pero ¿qué pasa si lo ves de esta forma? ¿Qué pasa si lo ves de esta manera?
Juan Marcos tuvo que llegar y aceptar. Y no decirle a Pablo allá orgullosamente, te equivocaste, mira que he crecido. No, eso es orgullo. Aquí estoy, soy siervo. Soy siervo. Miren lo siguiente, y hay algo que tenemos que aprender de esto. Llevar a las personas a ser discípulos de Cristo es algo urgente, más que sean discípulos de nosotros. Porque te voy a decir lo siguiente, las personas, si tú no las llevas a ser discípulos de Cristo, las personas van a demandar cosas de nosotros, que es Jesús el que la hace en la persona. Las personas te van a demandar de ti que tú hagas cosas para que pasen cosas en su vida, pero que eso solamente lo hace Jesús en la intimidad con esa persona. Entonces tú tienes que llevar a esa persona a Cristo y acompañarla para enseñarla a ser discípula de Cristo y no discípula de ti. Porque si no te va a demandar a ti que tú hagas cosas que tiene que hacer, que hace Jesús en la intimidad con Él. Y tú eres un instrumento que le acompañas en el proceso. Y eso es a veces que hemos pasado en la iglesia. Este es discípulo mío, este yo no sé qué. Sí, este es alguien que estoy acompañando, discipulado, que está buscando y ser seguidor de Cristo. Amén. No podemos dar testimonio de algo que no conocemos, si no podemos seguir a alguien de verdad que no conocemos. Me recuerdo también a Jesús orando en el Getsemaní. Y disculpen, pero a mí Dios me hace ver cosas de la Biblia que no sé. A veces yo dije, Señor, ¿por qué voy a enseñar esto? Y Dios me hizo ver esto. Jesús en el Getsemaní, cuando estaba orando y tenía 3 discípulos cerca. Ya los discípulos, ya en ese momento ya no eran discípulos y ya no eran amigos. Mi pregunta es la siguiente: si fuera por la oración y por el consejo de los amigos, ¿Jesús va a la cruz? ¿Por qué fue a la cruz? Por su intimidad con Dios. ¿Por qué fue a la cruz? Porque buscó en privado al Señor. Porque hay veces que el acompañamiento humano te va a fallar. A veces el acompañamiento humano te va a fallar. Si yo fuera alguien que estuviera poniendo mi esperanza en el acompañamiento humano, ¿ustedes saben cuántas personas han fallado? ¿Me han fallado? ¿Han sido facilitadores o líderes míos y me han fallado? Y yo por eso digo, ay, estoy herido, ay, estoy no sé qué. Yo no puedo poner mi mirada en los hombres. Cuando yo pongo mi mirada en los hombres, estoy poniendo mi mirada en algo que va a pasar. Y cuando yo veo a hombres, lo primero que yo digo, si hacen algo bueno, es: el poder de Dios está en tu vida, porque cuando usa a alguien tan débil como tú, me puede usar a mí. Como puede usarme a mí. Y cuando te veo caer, en vez de señalarte, es de que mejor no te señalo, veo cómo hago para levantarte, porque el próximo en caer puedo ser yo. Y necesito que alguien me levante y me vea con misericordia, porque soy un simple instrumento de Dios. Un simple instrumento de Dios. Aleluya. Oh, ya siento el fuego. Estoy bromeando. Los tiempos a solas con el Padre no son negociables. Los tiempos a solas con el Padre no son negociables. Quiero que veas esto. Mira, y que aparezcan todos los detallitos que están ahí para ver. Parece que no aparecieron todos. Yo puse en el centro, se puso en el centro tiempo a solas con Dios. Pero quiero demostrarte algo y necesito 4 voluntarios aquí adelante, rapidito, 4 voluntarios. Así que no le pasen, no tengo premios ni chocolates, pero en verdad yo sé que están acostumbrados. 4 voluntarios, gente, los hombres, hombre, un aplauso. 4 voluntarios, ahí vienen los hombres, hombre. Oye, sí, podían ser voluntarias también, no hay problema. Pero oye, esos hombres, aquí está la proactividad, falta uno, anímese. Viene una dama, eso. Viene una dama, puede ser una persona más si quiere, una persona más.
Una persona más. Eso, excelente, excelente. Bueno, vamos a hacer algo. Usted se pone acá. Ven, ven, papá. Ponte aquí. Mantente aquí para hacer más o menos. Bredio y una dama, venga acá, se pone acá. Póngase acá. Y ustedes se mantienen allí. Ok, tú que más o menos tienes la barbita, vamos a decir que tú eres Dios. Vamos a decir que Bredio, así que tiene cara de santidad, así, con la dama. Ellos son los cristianos. Y acá, mi hermano, ustedes son buena gente, necesitan del Señor. Ellos son personas que no conocen de Cristo. ¿Ok? Vale. Dicen, no lo digo yo, algunos estudios, algunas personas que saben y todas estas cosas, ustedes evalúen. Últimamente ha caído una persona muy conocida, y no solamente una persona, sino varias, pastores importantes. Y siempre cuando caen, la gente ya da sus conclusiones. Es porque se alejó de personas, es porque no confesó su pecado a tiempo, es porque ya tenemos como frases muy claves. Pero hay algo que está pasando y hay algunos que están presentando otra forma de verlos. Una, cuando el génesis de un cristiano comienza en su relación con Dios. Puede ser que se haya encontrado con otros cristianos y esos otros cristianos van a empujarlo, como que me empujan, así, eso, van a empujarlo hacia Dios, ¿ok? Y yo tengo una relación con Dios, pero al tener yo una relación con Dios, eso de que yo me meto en un convento, me aparto de la gente, eso es verdad hasta cierto punto, pero si tú estás conectado con Dios, todos los dones y talentos, déjame decirte, no son para ti, son para dárselo a otros y para bendecir a otros. Entonces, Dios te empuja a compartir con otros cristianos y edificarlos y bendecirlos, pero también Dios te empuja a conectarte con otros que no son cristianos para de alguna forma hacer luz con ellos. Sin embargo, está pasando lo siguiente. Yo puse ahí el tiempo a solas con Dios. La base, miren, hay algo que hizo Jesús reiterativamente siempre, fue tiempo a solas. Tiempo a solas, fue su clave. Lo que está pasando en este momento dice lo siguiente. Tiempo a solas con Dios. Sin embargo, comienza a haber una cultura de que vengo al culto entre cristianos, voy a la escuela bíblica, voy al culto de jóvenes, voy a la reunión de varones, voy a la reunión de mujeres, voy a no sé qué actividad traiga cristiana y ya escuché la palabra en el culto, canté alabanza y Dios me habló. No necesito tiempo con Dios, a solas. Ya estoy aquí, ya metí mi porcentaje de que Dios me habló y que ya, ahí estoy. De repente no tengo mucha fuerza, viene la rutina de la semana, algunos de ustedes los veo así como cansados. Viene la rutina de la semana, no llegaste al tiempo a solas y comienzas a compartir con otros que no son cristianos. Y ellos necesitan de ti, pero tú como no estás pegado a la fuente, entonces ellos se quieren ir por allá, entonces tú dices, vamos, y te crees el fuerte, y te metes con ellos, y ellos te llevan para yo no sé dónde, y te comienzan a compartir un poco de cosas, y tú comienzas a llenarte y abrumarte, ¿ok? Y después tú sigues con la misma rutina, y tú dices, bueno, no necesito el tiempo tan a solas porque estoy yendo al culto, y predicó tal pastor, estaba encendido, Dios me habló, y yo no sé qué tal cosa, y esto y lo otro. ¿Qué sucede? Las estadísticas revelan que los grandes hombres de Dios antes de caer, no es que dejaron de hablar con otros cristianos, cuando ya dejan de visitar la iglesia, es que dejaron hace mucho tiempo su tiempo a solas con Dios. Porque en su tiempo a solas con Dios, ¿tú sabes lo primero que hace cuando tú estás metido a Dios a solas? De verdad. Porque a veces nosotros, los que predicamos, tenemos un problema. A veces nos acercamos a la Biblia para sacar algo, para enseñar. Pero una cosa diferente, acercarte a la Biblia para que Dios te hable. Entonces cuando te acercas a Dios y Dios te habla y te dice, ey, ¿estás sintiendo esto? Eso no está bien, tal cosa. Y puede pasar algo, o te haces el sordo o no quieres volver a pasar y escuchar eso por medio de su palabra. Y Dios te está confrontando, y te está confrontando, y te está confrontando. Una vez alguien me dijo, Yalmar, el día que tú me hagas algo a mí, y tú te metes con Dios, yo no me preocupo por ti, porque si tú te metes con Dios, Dios te agarra en una curva y te hace así. Y después tú vienes virado así, ¿ves? Perdóname, mira, perdóname, y estaba virado,
Pero ya tú sabes cuando te digo que estás virado, porque Dios te está diciendo, enderézate, enderézate. Pero el tiempo a solas no es negociable. Un fuerte aplauso para estas 5 personas aquí adelante. Gracias. Más clarito no puede estar. Venir a la iglesia es importante, estar aquí es importante, pero esto no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. ¿Te hace falta gozo? ¿Te hace falta alegría? Te hago la primera pregunta, ¿cómo está tu tiempo a solas? ¿Cuándo fue la última canción a solas que le cantaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que subrayaste algo de tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que anotaste algo a solas sin escuchar una prédica de YouTube? A solas, tú leyendo. ¿Cuándo fue la última vez, sin leer un libro y encontrar algo muy bueno que podemos encontrar, que Dios haya hablado a tu vida? ¿Por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones pensamos que todo el ecosistema que Dios ha creado a nuestro alrededor para crecer es lo que nos da el crecimiento. No necesariamente. El culto te puede dar un porcentaje de crecimiento. El verdadero crecimiento te lo da el tiempo a solas y el estar conectado. Y de repente Dios también usa el grupo pequeño y te bendice ahí. Y de repente todo esto, pero lo primero que dejamos de hacer en nuestro ecosistema de crecimiento es nuestro tiempo a solas con Dios. Es lo primero que dejamos de hacer. Y por eso muchas personas vemos que nos perdemos. Quiero leer el versículo 10 y ya el tiempo se me está agotando. ¿Vieron que el capítulo está buenísimo? Entonces, versículo 10 dice así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos con el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Y en este tercer punto he visto estas preguntas: ¿qué hago por la gracia de Dios? ¿Y quién soy por la gracia de Dios? Pablo comienza este párrafo diciendo: esto es un regalo. ¿Qué significa? Que tú no te puedes enorgullecer de que esto me lo regaló alguien. Nadie puede darse golpe de pecho sobre algo que es regalado. Todo lo que hacemos en el Señor, hasta nuestra vida, es por gracia. Dios nos las ha dado. No hay mérito en nada de lo que Pablo está haciendo. Y si alguien se está dando golpe de pecho y diciendo que es por su mérito, mejor que evalúe su vida. Habla claramente que Jesucristo es el fundamento. Sin embargo, recuerda las joyas, ya que en Corintios será muy normal las joyas por el comercio y la opulencia de la ciudad, la cual estaba llena de vanidad, pero también habla sobre otros materiales. Muy sencillo, dando a entender que en el día del juicio toda vanidad saldría a flote, demostrando lo débil de la construcción. Él pone el cimiento, pero hay otros que edifican, haciendo una analogía con las personas que siembra y que riega. Finalizando esta porción, el versículo siguiente pasa de un pensamiento grande para la época a un pensamiento pequeño. ¿Qué le quiero decir? Lo que nosotros vemos allí, nosotros no lo entendemos de buenas a primera, porque él habla que somos templo del Espíritu Santo, un lugar donde está lleno de 12 templos, un lugar que está lleno de construcciones, un lugar que es majestuoso, opulento, que tú digas de algo grande, humanamente, que tú ves, que digan que tú eres el templo del Espíritu Santo. Es como achicar al Dios gigante y meterlo en tu corazón. Aquí, pan, cum. Eso no lo entendían. Ellos querían grandeza humana. Ellos querían grandeza de estructura. Ellos querían otro tipo de grandeza. Lo cual definitivamente no estaba acorde a lo que Pablo le estaba diciendo. La coherencia que tiene que haber en esta realidad es algo que pega, era un baño de humildad para el orgullo de la gente de Corintios.
Mira, algo interesante, cuando tú eres dominado por los principios del mundo, Dios te va a trabajar, lo primero que te va a trabajar es en la humildad. Porque los principios del mundo nos llevan a engrandecernos. Y eso ahora mismo es algo que siempre ha estado, pero sigue siempre latente, porque es una debilidad en el hombre, en el ser humano. Quiero que veamos, voy rápidamente, el versículo 18, y esta porción del capítulo me vuela la cabeza. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dice en la Escritura. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia, y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Quién es la persona que más te engaña? ¿Quién es la persona que más te engaña? La gente que sí, Satanás es el engañador, el mentiroso. Pero la verdad, ¿quién es la persona que más te engaña? Tú mismo. Tú mismo eres el que más te engaña muchas veces. ¿No te ha pasado que de repente tú ves una cosa en un cosa de ropa y cuando vas a ver y que no, hombre, eso era para niños, mira que no me queda... Te engañaste, viste algo que tú pensabas que era para ti y no es para ti. A veces te metiste en una relación que no tenías que meterte y ya lo sabías de antemano, pero te engañaste, te autoengañaste. Comenzaste a hacer algo que tú sabías que estaba mal y tú mismo te autoengañaste, buscaste argumento para decir, eso está bien, voy por ahí. Pero te estás engañando. Pablo le está diciendo, se están engañando. Y esto es duro. De manera irónica, Pablo les dice que deben hacerse los necios para volverse sabios. ¿Cuántos de los que están aquí, no importa la edad que tenga, cuando piensas no sé nada es cuando más aprendes? Es una premisa en la educación moderna. Entre menos sabes, más aprendes. Pero estos inteligentes de Corintios, cualquier parecido es pura coincidencia, decían, nosotros sabemos cómo son las cosas. Nosotros sí sabemos. ¿Alguna vez esa persona que se ha sido engañada eres tú? ¿Alguna vez estás autoengañado? Últimamente te estás engañando. Esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. No te diga eso, pastor, esto es de Dios. Yo siento de Dios, esa persona es de Dios, eso es de Dios. No, te estás engañando. Te estás engañando. Ese negocio es de Dios, ese negocio es de Dios. Yo lo siento, sí, él es mi amigo, él es mi amiga. Eso es de Dios. Y te estoy diciendo de hace rato, no. Te estás engañando. Hoy en día vivimos en una sociedad donde los logros personales y egos dominan. Si nos mostramos muy prudentes, somos vistos como débiles y poco sagaces, aún entre nosotros. Sin embargo, la humildad demostrada en un ambiente hostil también denota fortaleza interior y tiene su fruto, pero quizás en mayor tiempo. Y quiero terminar el último pasaje de este capítulo que está monstruoso. Y no he podido profundizar en algunas otras cosas, pero sé que en el segundo voy a profundizarla. Y dice así, así que no se jacten, versículo 21, de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, Apolos o Pedro, o el mundo o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Apláudele a Él, la Biblia está hablando por sí sola. Apláudale a Él, el pasaje habla por sí solo. El pasaje habla por sí solo. La pregunta sería, ¿a quién le perteneces? Saco de ese perícopa, ¿a quién le perteneces? ¿A quién? Para darle duro en el orgullo a los de Corintios. En la versión NBI dice, habla sobre no basar nuestro orgullo en los seres humanos. No basar nuestro orgullo en los seres humanos. Y en ocasiones tenemos que ser honestos. A veces ese es nuestro orgullo. Lo importante es a quién pertenecemos. Un día en una graduación
no eran una escuela cristiana, X. Ustedes saben que usted como padre, cuando sus hijos se gradúan, ¿cómo usted se siente? ¡Wow! Logró algo, adquirió una herramienta que le va a ayudar para su vida y eso está bien. Sin embargo, todos los padres estaban ahí tomando fotos y una dama con su esposo, parece que eran hombres de fe, personas de fe, llegaron y el hijo estaba contento y bajó, vamos a tomar una foto. Y yo escucho así, una frase como esta, más o menos, palabras más, palabras menos. Hijo, gracias a Dios que lograste esto. Recuerda, esto le pertenece a Dios porque Él te ayudó a hacerlo. Lo puso en el piso. No te creas que eres... Yo estoy orgulloso de ti, pero más orgulloso estoy de que Dios esté en el asunto. Que esté en el asunto. Porque si tú no comienzas a trabajar con eso, ese muchacho, después más arriba y después ella misma, y bajar de esa nube no va a ser fácil. Termino con estas conclusiones. ¿Qué te controla? ¿Qué te controla? ¿Quién te hace crecer? ¿Qué haces por la gracia de Dios y quién eres por la gracia de Dios? ¿A quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? Quiero que cierres tus ojos un momento.